Gracias a Dios estamos aquí en la casa de oración y es una bendición muy grande poder reunirnos como iglesia, estar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Allí hay bendición, dice el Señor, abundante, hay vida eterna. Entonces somos unos privilegiados de estar en este lugar y quiero que vayamos ahora a la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas, capítulo 28, los versículos 9 al 10. Toda la palabra que vamos a leer la vamos a leer en la versión de la Biblia NVI, o sea, Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Amén y amén. Gloria a Dios por su bendita palabra. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús que selles esta palabra en cada mente y en cada corazón aquí, Señor, para que se vuelva obra en nuestras vidas, Señor, para que te glorifique, te honre y nos bendiga a todos los que la recibimos en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra que el Señor me ha dado para el día de hoy la he titulado Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y quiero retomar el pasaje que acabo de leer, donde el rey Salomón le hace un encargo a su hijo, el rey David le hace un encargo a su hijo Salomón. David estaba anciano, lleno de días, había enfrentado muchas batallas en su vida, había ganado unas, había perdido otras, pero la guerra la había ganado la guerra, había llegado al final de sus días en paz con Dios. Y David tenía un deseo ferviente de construirle un altar de adoración a Dios, un altar que fuera digno de lo que era Dios para él. Y tanto que no se midió en gastos para él había venido guardando año tras año de todo lo que ganaba, de los tesoros de los botines que apresaba a quienes iba derrotando. Él iba guardando oro, plata, piedras preciosas, madera y muchas otras cosas para ese día. Pero por una razón de Dios no le permitió que él construyera el templo. Y entonces ya el rey David quería ver cumplido ese sueño, y el Señor lo direccionó para que le hiciera ese encargo a su hijo Salomón. Y era un momento en que el rey estaba traspasando todas las riquezas que él había juntado durante su vida para la construcción de ese templo. Se las estaba dejando a Salomón, su hijo, quien le iba a suceder en el trono, iba a ser nombrado rey para que le sucediera a él. Y le dice David a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Y hoy es una palabra
que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Que reconozcamos el Dios que tenemos. El Dios de David era el Dios todopoderoso que hizo todo lo que existe y nos hizo a nosotros. El santo, 3 veces santo, el fiel, el que no falla. Y el Señor hoy nos está diciendo por medio de esta palabra que reconozcamos a Dios, que reconozcamos ese Dios de David, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios nuestro, el que se nos ha revelado a nosotros, porque Dios se nos ha revelado a nosotros a través de muchas cosas, a través de la palabra primeramente, pero primeramente incluso se nos reveló a través de la misma creación. Se nos reveló a nosotros, y desde que fuimos engendrados, concebidos allí en el vientre de nuestra madre, Él colocó esa medida de fe en nosotros para que le buscáramos, para que lo tuviéramos en cuenta y para que Él no fuera extraño para nosotros. Él colocó esa medida de fe y le dice entonces: reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. El Señor sabe si nosotros de verdad le estamos sirviendo de corazón. Él sabe si es cierto que nosotros lo que hacemos es para adorarle a Él. Dios sabe si yo estoy aquí predicando la palabra, ¿por qué la estoy predicando? Si la estoy predicando para honrarlo a Él, para que sea bendición para su pueblo, por amor a su pueblo, o si lo estoy predicando simplemente para que me vean aquí y sacar pecho o qué sé yo. Él lo sabe. A Dios no le podemos mentir nada. Y yo creo que en nuestra vida, en algún momento, nosotros, la adoración que le hemos brindado a Dios es una adoración falsa. Ha sido una adoración mediocre y ha sido una adoración hipócrita, porque la adoración que hemos dicho que es para Él es más buscando nuestro bien, la adoración a nosotros, llamando la atención hacia nosotros. Y por eso David, a pesar de que se equivocó muchas veces, porque él se equivocó muchísimas veces, como lo hemos hecho cualquiera de nosotros, nos hemos equivocado muchísimas veces. A pesar de que somos cristianos y que amamos a Dios, que le tememos, nos equivocamos muchas veces y le fallamos muchísimas veces. Pero el rey David tenía algo, y era que cuando él se daba cuenta de que había ofendido a Dios, no ahorraba ningún esfuerzo para humillarse delante de él, aún siendo el rey de Israel, aún siendo, porque en ese momento era el hombre más rico de la nación. Y no tenía ningún problema en humillarse delante de Dios. Y cuando estaba contento, se lo demostraba con todo. Entonces, nosotros, ¿cuántas veces no lo hemos hecho honestamente? Y eso Dios lo sabe. A Dios no lo podemos engañar. Él discierne todo corazón, escudriña todo corazón, sabe lo que hay realmente en mi corazón. Él sabe por qué estamos hoy aquí. Él sabe la verdad de por qué estoy yo aquí. Vine porque quiero adorarlo de verdad, porque quiero tener un encuentro con Él, porque quiero escuchar su voz por medio de la palabra. Él sabe la intención de nuestro corazón.
si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Todo aquel que busque a Dios lo encuentra. Lo encuentra. Él se deja encontrar. Y como lo he dicho algunas veces, no es tanto que Él o que nosotros lo busquemos, más bien Él es el que nos busca y nosotros somos los que le huimos. Pero como ahí está, siempre cuando queremos o sentimos la necesidad de Él, ahí está Él. Y Él dice: si lo abandonas, te rechazará para siempre. Es muy triste abandonar a Dios, es muy triste haber conocido a Dios, haber deleitado sus manjares y sus bendiciones y haberle abandonado. ¿Y por qué dice que nos rechazará para siempre? Porque si morimos en ese rechazo a Dios, pues definitivamente nuestra alma se va a perder en una eternidad sin Él. Y aquí en el versículo 10 hay algo muy importante. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Y le dice: anímate, empieza ya a construir ese, no dejes para mañana, empieza ya. Y es lo que el Señor hoy nos está diciendo a nosotros. ¿Estás construyendo ya ese templo? Ese santuario de adoración para Dios verdadero, digno de Él, ¿lo estás construyendo? Y para mí, este punto, el Señor me hacía ver que es primordial. Este versículo 10, ahí el Señor nos da la clave de todo, la clave de la bendición, la clave de vivir bien o para vivir bien. Ahí nos habla que Salomón fue escogido para que le edificara a Dios un templo. Amén. Como santuario para el Señor. ¿Qué es santuario? Santuario es un lugar de adoración. Que se haya tomado mal o hagan mal las cosas como no son es otra cosa. Pero la verdad es que santuario es un lugar donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Eso es santuario. Por eso podemos decir que este es un santuario, porque a veces se le dice santuario a un lugar lleno de imágenes que lo único que hacen es ofender a Dios. Pero donde se le adora en espíritu y en verdad, en mi casa yo puedo tener un santuario. Y ahora vamos a ir un poco más allá. Y le encarga a Salomón hacer ese templo para Dios, ese santuario de adoración para Dios. Ese lugar donde el pueblo junto con el rey se iba a reunir con el Dios Todopoderoso y exaltarlo y brindarle la mayor y mejor adoración. Pero en ese entonces estábamos hablando de un templo físico. Ese era el encargo. Era un templo como este, algo físico. Porque Dios le había prometido al pueblo que en ese lugar Él iba a estar con ellos, que cuando lo necesitaran acudieran a ese lugar. Es más, les había dicho que si estaban lejos del lugar que era en Jerusalén, Él les decía entonces: en el lugar que se encuentren, miren hacia Jerusalén, donde está el templo, donde está el santuario, pongan sus manos hacia allá y hagan su plegaria, hagan su oración, su petición, y yo les voy a oír. Eso era en el Antiguo Testamento, pero después de que Jesús vino y murió en la cruz, todo cambió.
porque se rompió el velo que impedía que nosotros nos comunicáramos directamente con Dios. ¿Y saben qué fue lo extraordinario? Acá nosotros también hemos sido escogidos para edificarle un templo a Dios. Hemos sido escogidos para edificarle un templo a Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a eso. Pero ya es un templo diferente. El otro templo era exterior. El templo que hoy nos pide el Señor que le construyamos, que le edifiquemos, es interior. Interior. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: ¿no saben que ustedes son qué? Perdón, paremos un momento ahí. ¿No saben que ustedes son qué? Templo de Dios. Somos templo de Dios. Y sigue y dice la palabra: y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Mira que no está bien incluso decir que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sabe por qué no está bien? Porque humanamente eso nos pone a pensar en que hay como un nivel: el Padre superior, después viene el Hijo un poco inferior, y después el Espíritu Santo el menos quizá fuerte o menos. Y no es así. Ellos son igual en todo. Es más, son uno solo. Son uno solo. Entonces el Espíritu Santo, esa es la respuesta correcta. ¿Quién es correcta? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Y es más, podemos decir es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ese es el Espíritu Santo, Dios con nosotros. Amén. Y quiero llevarlos al por qué les decía que esto es fundamental, es quizá lo principal. El Señor le dijo a alguien: solo una cosa es necesaria. Mire que el Señor no dijo 2, 3, 5, no. Solo una cosa es necesaria. Y para edificar ese templo que Dios nos está pidiendo hoy, porque mire, recordemos algo: cuando se construye una casa, ¿cierto? Bueno, está el edificio ya hecho, ¿sí? Como en el caso nuestro ya está el edificio hecho. Aquí está el cuerpo nuestro, está hecho, ¿cierto? Pero cuando nos vamos a pasar a esa casa, o incluso cuando estaba este lugar desocupado, bueno, estaba el edificio, pero ¿qué se necesitaba hacer? Se necesitaba acondicionarlo, ¿cierto? Para que fuera digno de lo que se iba a hacer aquí, ¿cierto? Adorar a Dios. Y por eso es que hay ahora una tarima, hay unos adornos, bueno, hay cosas, y se ha tratado de tener lo más bonito posible este lugar. Igualmente, cuando vamos a pasarnos a una casa nueva, ¿qué hay que hacer? Hay que acondicionarla, ¿cierto? Llevar muebles, adornos, bueno, asearla y un montón de cosas. Pues esa tarea es la que nos toca a nosotros hacer para que ese templo, este cuerpo, sea un templo digno y sea realmente un santuario de adoración. Un santuario de adoración. Y voy a darles una definición del diccionario de necesario. Ya vamos a leer esa palabra donde el Señor le dice a alguien que solo una cosa es necesaria, pero quiero darles antes la definición de necesario. Y dice que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto
correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. En otras palabras, necesario es lo principal de algo o de alguien. Necesario quiere decir que su presencia es vital para lo que se requiere. Necesario es que debe hacerse y no puede evitarse. Que sí o sí hay que hacerlo. Cuando uno dice es que eso es necesario, es porque sí o sí se necesita, ¿cierto? Hay que tenerlo. Y el Señor dice, una sola cosa es necesaria. Vamos a ver la palabra en Lucas capítulo 10. Leamos desde el versículo 38 al versículo 42. Y dice la palabra así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. A mí también me recibió una mujer llamada Marta en su casa. Gloria a Dios por eso. Y seguimos leyendo la palabra. Dice: tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. En otras palabras, Marta reconvino al Señor, porque invitó al Señor a casa. Y lógico, sí, había que arreglar la casa y había que quizá prepararle comida al invitado y todas estas cosas. Pero María, ¿qué hizo? Desde que Jesús llegó, se sentó a los pies de él a escucharlo. Y de primera entrada esto me deja una enseñanza. Todo tiene su momento para hacerlo. El momento de arreglar la casa y de cocinar los alimentos no es en el momento en que llega el invitado. ¿Cuándo es? Antes. Amén. Todo tiene su tiempo. Y hay que hacer las cosas en su tiempo adecuado. Y le dice el Señor: Marta, Marta. Eso cuando el Señor llama dos veces es como un llamado de amor del Señor. Es un llamado de amor. O cuando de pronto ve a cualquiera de nosotros por ahí afanado y como que ahí en nuestra mente oímos esa vocecita que dice: ay, David, 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 Hernán, Hernán, Freddy, Freddy, Felipe, Felipe, Yadira, Yadira. Es un llamado para que captemos la atención de Él. Yo lo he escuchado, iglesia. A veces me ha dicho: ay, Aimercito, Aimercito, porque siempre me dice Aimercito. Bueno, gloria a Dios. Por lo menos yo lo oigo así. Me dice: ay, Aimercito, Aimercito, si supieras. Me dice, y entonces: Marta, Marta, le contestó Jesús, ¿estás angustiada o estás inquieta y preocupada por muchas cosas? Pero, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Solo una es necesaria. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Nadie se la quitará. Mira,
María estaba edificando el templo y esta parte nadie se la iba a quitar. Yo no dudo que María sabía que el Señor iba a estar en casa, y claro, ella ayudó hasta el momento que había que ayudar e hizo oficios hasta el momento que había que hacer oficios. Pero en el momento en que el Señor entró en casa, ¿qué hizo Él? Se sentó a sus pies. Se sentó a sus pies a escucharle. ¿Era malo lo que estaba haciendo Marta? Hacer oficio, trabajar, querer tener la casa limpia, hacer un rico almuerzo, ¿era malo? De ninguna manera. El Señor no, incluso el Señor no estaba reconviniendo a Marta porque estaba haciendo oficio, o porque estaba arreglando la casa, o porque estaba haciendo comida. Dios no se enoja porque nosotros tengamos que trabajar incluso 8 horas, 10 horas, 12 horas. Si hay que trabajar eso y nos toca hacerlo, pues debemos hacerlo. Dios no se enoja por eso. Pero hay cosas que no se pueden dejar por hacer lo que no es necesario. Mira, ¿saben qué es necesario realmente en esta vida según la palabra de Dios? Buscarlo a Él, tener intimidad con Él, conocerlo a Él. Eso es necesario. Cualquiera de las demás cosas se pueden dejar de hacer, cualquiera, menos esa, la devoción a Dios, la intimidad con Dios. Y eso le pasaba a Marta, y eso nos pasa a muchos de nosotros. Marta estaba olvidando la parte necesaria, la parte vital. Yo creo que muchos sabemos de memoria la palabra que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios. ¿Más buscar primero qué? El Señor no dice más buscar primero el billetico, más buscar primero el trabajo. No. Hay que trabajar, claro que sí, pero el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Esto qué es? Buscarlo primero a Él. Una cosa es necesaria: sentarnos a los pies del Señor, a escuchar su palabra. Marta estaba olvidando la parte que no puede dejarse de hacer: edificar el templo como santuario, como lugar de adoración. Sentado a los pies del Señor, escuchaba lo que Él decía. Y saben que son muy pocos, incluido este recinto, aquí en este lugar, son muy pocos los que creen esta palabra. Son muy pocos. Yo sé que Dios hoy los ha traído aquí, pero la verdad les digo, iglesia, si nosotros creyéramos en verdad que esto es así, que estar a los pies del Señor es lo único necesario y que todo lo demás va a venir por añadidura, este lugar estaba primero lleno, había gente de pie, y en segundo lugar, los que venimos más regularmente no nos perderíamos un solo servicio. La única manera de no estar
a los pies del Señor es estando delante de la presencia de Él. El Señor nos hablaba que este año iba a aumentar nuestra fe, que este año iba a aumentar nuestra comunión con Él y que este año nos íbamos a santificar más. Los que le crean, no a mí, sino a la palabra, a Dios, al final de año estarán contando las grandezas de Dios. Las grandezas de Dios. En Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice la palabra: 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Mire lo que dice el Señor. Son 2 los pecados que ha cometido mi pueblo. 1, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Me han abandonado a mí, fuente de ¿qué? De agua viva. Y 2, han cavado sus propias cisternas rotas que no tienen agua. La mayoría de las personas eso es lo que hace. Igual que Marta, cavar su propia cisterna. ¿Qué es una cisterna? Correcto, es pues generalmente lo hacen enterrado, ¿no? En el suelo, pero es como un tanque donde se almacena agua. Y el Señor dice que Él es fuente de agua viva y que nosotros preferimos hacer nuestro propio estanque, nuestro propio tanque para guardar nuestra propia agua. La que se va a gastar, se va a evaporar, se va a ir. Pero el agua que Dios nos da es una agua que permanece para siempre. Permanece para siempre. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no tienen agua. Por eso tanta angustia, por eso tanta preocupación, ansiedad, tanta inquietud, tanto estrés, tanta depresión. Porque nosotros, en vez de hacer lo único necesario, hemos hecho necesario todo lo demás y hemos dejado para lo último lo que realmente debe ser lo primero. Y mira, debemos ser honestos. Yo soy honesto con ustedes, iglesia. Me falta muchísimo. Y esta palabra me volteaba al revés. Esta palabra me dejaba peor que como quedamos los hinchas de Millonarios cuando nos enfrentamos al Real Madrid y nos dejaron como un 8. En serio. Golpeados. Esta palabra, porque si creyéramos esta palabra, iglesia, yo creo que desde que saliéramos de este lugar saldríamos a buscar más de Dios y a pedir su compasión, su misericordia, porque de verdad, si somos sinceros, la mayoría de las veces hemos abandonado al Señor. Y por eso tantas dificultades y tantos problemas. Y no tengo ningún problema en reconocerlo, mis hermanos, porque ¿saben por qué? Porque quiero la bendición de Dios para mi vida.
Quiero que el Señor revolucione mi vida y la cambie completamente. Y yo sé que todos hemos sido bendecidos hasta el día de hoy, pero quiere que les diga algo: no hemos recibido ni el 1% de lo que Dios tiene para nosotros. Si le buscas, Él se dejará encontrar. Él se dejará encontrar. Dios, yo lo veo como de esta forma. Lo que Dios hace con nosotros. ¿Cuántos tienen en sus casas un álbum de fotos? O por lo menos lo han tenido. Bueno, hoy se tienen en el celular, ¿no? Ya. Pero bueno, los que tenemos, los jóvenes que tenemos un poco más de años, sí teníamos en la casa, por lo menos nuestros padres tenían un álbum de fotos. Una foto que era muy popular, esto ya es aparte de lo que quiero decirles, pero que se me viene a la memoria, una foto que era muy popular casi en todos esos álbumes, y que por eso no le gustaba a uno ya de muchacho que la mostraran, era la fotico mostrando uno la cola y todo, ahí bañándolo el bebecito con la cola, y lo tremendo es que llegaba uno con la novia y salía la mamá con el álbum de: ay, mire mi hijito. Pero lo que Dios quiere hacer con nosotros es como, o llevémoslo no tanto al álbum de fotos, también al teléfono, las fotos que se guardan ahí en el teléfono, en la galería o donde sea. Y cuando tú le muestras tus fotos a alguien, ¿qué le gustaría que pasara? ¿Qué te gustaría que pasara? Cuando le muestras tus fotos a alguien, que llegas: mira en donde estuve, mira esto, mira lo otro. ¿Qué te gustaría que pasara? Que le pongan atención, ¿cierto? Que las miren. Mira, esta foto fue en tal parte, esta otra. Pero si la persona a quien le estoy mostrando las fotos está hablando con otro, está mirando para otro lado, no me está poniendo cuidado, ¿qué hago yo? Apago el celular y no le muestro más las fotos, ¿cierto? Dejo de mostrarle las fotos y me voy a buscar a alguien que sí me quiera poner atención. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios viene con el álbum de fotos de su hijo y dice: Dios viene aquí mira, Elizabeth, mi hijo amado en quien yo me complazco. Mira, él hizo esto, mira esta otra foto tan hermosa, tan linda, esto. Y Elizabeth, yo sé que no lo hace, pero es un ejemplo. Allá hablando con Hernán, hablando aquí con Ana María, a ver el celular. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace Dios? ¿Sabe qué hace Dios? Cierra esto. Y por eso es que hay tantos por el mundo diciendo: Dios no habla, Dios no me habla, Dios está perdido, Dios no existe, Dios es malo, Dios no me quiere, Dios no me oye. Por esa razón, porque nosotros construimos nuestra propia cisterna
y preferimos ir a beber del agua de nuestra propia cisterna. Nosotros pensamos que primero, como dicen algunos, ¿por qué no vino el domingo a la iglesia? No, es que era el día de las madres, era el día del padre. Yo creo que Dios hoy nos está hablando a todos. ¿Y por qué una palabra como esta? Yo le decía, Señor, a mí yo les he dicho a ustedes, estas son las palabras que a mí no me gusta hablar. A mí me gusta hablar como más bonito, para que ustedes me quieran más. ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Ay, pastor, es que el trabajo. Y cuando estaba sin trabajo vivía arrastrado, buscando en oración a Dios. Y le dio la bendición. ¿Y qué pasó? Yo creo que deberíamos seguir arrastrados buscando más de Él. No conformarnos con eso. A veces nos conformamos con el empleo del sueldo mínimo, y qué bendición por ese sueldo mínimo, pero quiere que le diga algo a los hijos de Dios, quiere darles más. El Señor quiere aumentarle las ventas de su negocio. Él lo quiere hacer, mis hermanos, pero quiere que le busquemos, ¿Sabe por qué a veces no pasa lo que estamos esperando? Porque Dios sabe que si nos da eso que estamos esperando, se perdió Dios para nosotros. Y no es que se pierda Dios, los que nos perdemos somos nosotros, y nos perdemos las bendiciones de Dios. Iglesia, este año el Señor va a insistir en decirnos y recordarnos, para que no se nos olvide, solo una cosa es necesaria. Todas las demás pueden esperar, así sea un poco, pero pueden esperar. Pero hay una cosa que no espera, y es Dios. Mi amor por Él, mi compromiso por Él. Dice en Juan capítulo 7, el versículo 38, dice lo siguiente: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva es la presencia de Dios en nosotros, manifestada en su Espíritu Santo con todo su poder en nosotros, haciéndonos ver su gloria, Qué bendición por los que le cumplen a Dios, qué bendición por los que diezman, qué bendición por los que ofrendan. El Señor reprenderá a Satanás por vosotros. Qué bendición por los que creyeron la palabra de dar una primicia. Según la Biblia, la primicia bendice la cosecha de todo el año. Si usted dio una primicia, espere una buena cosecha. ¿Está esperando una buena cosecha? Espere una buena cosecha. Son principios, mis hermanos. Son leyes de Dios. Como saber que si yo suelto esto, ¿qué pasa? ¿Coge hacia arriba o hacia abajo? Nosotros sabemos que coge hacia abajo, por la ley de
de gravedad, ¿cierto? Así son las leyes de Dios también. Mis hermanos, busque las leyes de Dios este año. Busque las promesas de Dios este año. Vaya a la Biblia, vaya a la palabra. No espere que venga un pastor, un profeta, un evangelista, no sé, ni siquiera. Si lo puede hacer, está bien. Si quiere viajar a algún lugar, a un congreso, eso es bueno, eso es bueno. Pero que eso no sustituya mi comunión perfecta con Dios, mi intimidad con Él. Así que este año les pongo ese reto, iglesia. Vaya y busque todas las promesas, empiece desde Génesis hasta Apocalipsis, y toda promesa de Dios vaya anotándola en un cuaderno, escríbala ahí, y si cree que eso es para usted, empiece a orarle al Señor por eso, y veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Colóquese en pie por un momento. Quiero orar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el Dios de mi vida. Tú eres el dueño de mi vida. Te pertenezco, soy tuyo. Como dice en Cantares tu palabra, dice la novia que representa a la iglesia y dice: si Él me besara con los besos de su boca. Sabe que Dios quiere besarnos cada momento. Señor, te pido en el nombre de Cristo que te reveles a este pueblo, Señor. Te reveles a mi vida, Señor. Que se rompa el prepucio de mi corazón y del corazón de esta congregación, Señor, para que podamos creer en verdad, de cierto, que solo una cosa es necesaria. Yo te pido, Padre, que los unjas con tu Espíritu, Señor. Llena sus mentes y sus corazones. Llena mi mente y mi corazón, Señor, para que creamos esta palabra. Séllala en mi mente, Señor. Séllala en mi corazón, Dios Todopoderoso. Solo una cosa es necesaria. Todas las demás pueden esperar. Todas las demás pueden esperar. Oh Yeshua HaMashiach. Esta madrugada mi corazón ardía por entregar este mensaje. Quería entregar este mensaje porque me estaba pesando. Y era un mensaje que Dios había hablado primero a mi corazón, iglesia. Y yo quiero ser como ese sacerdote Aarón, al cual le vaciaron el aceite en su cabeza y esa unción bajó por todo su ser. Yo quiero que esa bendición de Dios
Oh Padre, esa bendición tuya, Señor, descienda sobre toda tu congregación, Señor. Inúndales de tu aceite, llénales de tu agua, Señor. Fuente de agua viva, abre, Señor, la fuente, Señor. Abre la fuente, Padre, y derrama aguas, las aguas de tu Espíritu. Que tu Espíritu descienda, Señor, sobre estos tus hijos amados, tus hijas amadas. En el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, Adonai, Elohim, Elolam. Oh, Shalom, Shemahai, Soa. Bendito eres, Señor. Mi orgullo me sacó del jardín. Sí, Señor, nuestro orgullo nos Su sacó de humildad allí. puso el jardín en mí. Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo Si desciende. diera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Fuego de Dios sopla. Porque su amor no se Su amor compra, no se compra. ni se merece. Su amor no se merece. Su amor es un regalo. Tu amor es un regalo, De gracia Señor. De se gracia se recibe. recibe, Padre, gracias. Quiero conocer Queremos a conocerte. Jesús. Derrama de tu Espíritu, Señor, en este lugar, Quiero Dios. conocer a Queremos Jesús. conocerte, Señor. Quiero Gracias, Jesús. conocer a Jesús. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Quiero conocer Oh, Emmanuel, Dios a con nosotros, Señor Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Pero tu sacrificio en la cruz no volvió a meter al jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Gracias, Señor, bendito Dios. Aquí están tus hijos, tus hijas, Señor. Porque su Son amor tuyos, no te se pertenecen, compra, Señor. ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Solo tú Porque puedes su amor salvar. no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él.